Hola a todos, bienvenidos a The Polestar Blog. Hoy en este entorno que tanto me gusta aquí en Asturias os traigo mis primeras impresiones de este Polestar 4. En este caso estamos ante la versión Long Range Single Motor, la versión de un único motor con 272 caballos. Bueno, os voy a enseñar rápidamente el exterior, que me parece espectacular, pero si lo queréis ver más en detalle, os recomiendo ver una de las revisiones en profundidad o los vídeos que tengo del exterior e interior de este vehículo. Como veis, la característica parte trasera, sin esa luneta trasera, ese diseño de diodos LED con esa barra tan característica de Polestar, que la verdad es que me encanta y llama muchísimo la atención este vehículo cuando la gente lo ve. En este caso tenemos una unidad con el color Magnesium, llantas de 21 pulgadas Sport y también esta línea que me encanta, es un sub coupé, un sub que es bastante bajito, pero con ese diseño escandinavo muy típico de Polestar. Como os comentaba antes, tenemos esta versión Long Range Single Motor con esa batería de 100 kWh de capacidad, 200 kilovatios de potencia en el eje trasero, porque tenemos el motor en esa parte trasera, y tenemos estas llantas de 21 pulgadas Sport con neumáticos Michelin Pilot Sport EV en media 255 45 R21. Equipa todo el sistema de cámaras Mobileye con hasta 12 cámaras de entorno, luego os enseñaré también en la parte de conducción, pero insisto, la estética de este vehículo, todas esas ópticas con ese diseño Dual Blade, con ese logo retroiluminado frontal, la verdad es que me encanta el diseño. Y no solo en el exterior, porque si voy al interior vais a ver que es espectacular el vehículo. Tenemos tapicería Tailor Knit en color mist en este Polestar 4, como veis, con toda esa retroiluminación y esa iluminación ambiental que equipa de serie el coche. Tenemos, como buen coupé, cristales sin marcos y unos asientos también tipo bucket que son muy deportivos a la par que cómodos. Tenemos todo ese sistema de Android Automotive OS, un sistema de Google, uno de los mejores sistemas multimedia que hay actualmente en el mercado. Y sí, tenemos también panel de instrumentos digital, head-up display y unas calidades del interior que son muy altas. Y luego aquí tenemos unos asientos de primera clase de avión. Este asiento está lo más retrasado posible y, como veis, aún así tengo un montón de espacio para las piernas, tengo una pantalla multifunción en esta parte trasera y aquí veis un poco más en detalle esa iluminación que os comentaba anteriormente, con estos asientos, con esa retroiluminación en la parte trasera, y tenemos unos asientos además que se pueden inclinar, por lo tanto insisto que viajar en estas plazas traseras, con este, por ejemplo, con este reposabrazos en esta parte, viajar en estas plazas traseras es todo un placer. Fijaos también las dimensiones del techo panorámico, ayudado por un panel de cristal en esa parte trasera. La panorámica de esta parte delantera y que vais a ver ahora desde la parte de conducción. Y ahí veis el detalle del retrovisor de interior con el sistema de cámara. Así que nada, me pongo en el asiento del conductor y os comento un poco mis primeras impresiones también en cuanto a su conducción. Bueno, nos ponemos a los mandos de este Polestar 4, que ya tenía ganas de traeroslo. Y bueno, para comentaros un poco pues las primeras impresiones de conducir este coche, que la verdad es un coche muy especial, como os voy a ir comentando en este vídeo. Bueno, en primer lugar, habéis visto un poco el exterior, habéis visto un poco el interior. Insisto que ya os he traído algún vídeo más detallado del exterior e interior. No es el objetivo de este vídeo, ¿no?, enseñaros el exterior e interior en detalle. Es más comentaros un poco mis primeras impresiones y qué me parece este coche, ¿no?, después de realizar unos 600 kilómetros más o menos que llevo en este coche.
y la verdad es que estoy impresionado del productazo que ha sacado Polestar. He tenido ya la suerte de probar el 2, obviamente, el 3 y el 4, este 4, y la verdad es que la gama que tiene Polestar es impresionante. ¿Qué es un Polestar 4 en primer lugar? El Polestar 4 es un sub coupé, tiene una plataforma específica diferente a la del 2 y a la del 3. El 2 tiene la plataforma CMA, el 3 tiene la plataforma SPA2, por ejemplo comparte con el X90, con el Volvo, y este tiene la plataforma SEA, que es una plataforma del grupo Geely, que por ejemplo también comparte con el Zeekr 1. Y el coche, la verdad es que, insisto, ya os lo he comentado también en otro vídeo, es diferente, es diferente a lo que se ve por ahí, es diferente también a lo que tiene un poco Polestar en su gama, pero bueno, es la gracia, ¿no?, de tener coches diferentes y que mantengan ese ADN propio de la marca, pero que sean coches un poco diferenciados entre sí. Entonces, ¿qué versión tenemos? En primer lugar, tenemos la versión, en este caso, la Long Range Single Motor, que creo que es la que más se va a vender. Es la versión de un único motor, propulsión trasera, está por lo tanto alojado en el eje trasero, con 272 caballos, 343 Nm de par, que le otorga un 0 a 100 en 7,1 segundos, con una velocidad máxima limitada a 200 km por hora. Comentaros que las prestaciones son más que suficientes para mover con soltura este vehículo. Si ahora de hecho pega un acelerón, no necesitamos más potencia. Obviamente tenemos la versión Dual Motor con 544 caballos, es la versión más prestacional que podemos encontrar en la gama Polestar actualmente, con un 0 a 100 en 3,8 segundos, pero ya esta versión de 272 caballos es más que suficiente para mover ágilmente este Polestar 4. Entonces vamos a ir un poco con las peculiaridades de esta versión y los puntos más importantes de este vehículo. Luego os comento un poco al final de este vídeo de consumos, pero llevo 635 kilómetros actualmente con este Polestar 4 y estoy gratamente sorprendido por lo que ha conseguido Polestar, porque os voy a hablar en primer lugar del comportamiento. Tenemos una plataforma SEA, una plataforma específicamente diseñada para vehículos eléctricos. Tenemos una batería de origen CATL de 100 kWh de capacidad en el suelo del habitáculo, por lo tanto el centro de gravedad ya sabéis que siempre va a ser muy bajito, con una distribución de pesos muy buena, ¿no? Tenemos una distribución de pesos, en este caso un poquito más en el eje trasero, dado que tenemos ese motor trasero, pero bueno, casi ideal del 50-50. Además, el Polestar 4 es un sub coupé, pero un sub bastante bajito, por lo tanto también tenemos, insisto, el centro de gravedad bastante bajo. Es más bajito que un Polestar 3, por ejemplo, pero más alto que un Polestar 2. La calidad de este chasis es abismal. Estoy sorprendidísimo de lo que es capaz este vehículo, tanto de una conducción suave, como veis ahora. El aislamiento acústico es sublime. Os comentaba en el vídeo de revisión en profundidad que los cristales no cuentan con cristales laminados, pero es que no le hace falta. La insonorización del habitáculo es espectacular. No se oye el ruido de rodadura, y eso que a pesar que tenemos unos neumáticos Michelin Pilot Sport EV media 2,55, por lo tanto son unos neumáticos bastante importantes, una llanta de 21 pulgadas, pero la insonorización del habitáculo, insisto, del ruido de rodadura, del ruido aerodinámico, es muy importante. Obviamente no tenemos el ruido de motor. Eso en primer lugar, un poco en cuanto a insonorización del habitáculo. Además tenemos un equipo de sonido Harman Kardon en esta versión con el Pack Plus, que ayuda, ¿no?, a ese confort acústico con unas cualidades también de sonido muy altas. He hablado ya un poco de aislamiento acústico, refinamiento, lo suave que es, también ayudados por la comodidad de estos asientos tipo bucket. Son unos asientos diferentes a los que encontramos, por ejemplo, en el Polestar 2 y en el Polestar 3. Todos tienen además la curiosidad de que tienen diferentes asientos, no son los mismos, pero en cualquier asiento que te sientes de Polestar son unos asientos que recogen bastante bien el cuerpo y que son súper cómodos. Tenemos una variedad de ajustes también bastante importante. Y luego, siendo un poco con el tema del comportamiento, ¿no?, en cuanto a suspensiones, estoy también gratamente sorprendido, porque estas suspensiones son capaces de absorber de manera perfecta las imperfecciones del asfalto, como la que encontramos aquí, además con un refinamiento cuando pasemos por badenos, por ejemplo, ese sonido que tenemos, no este que os lo voy a hablar ahora de él, que denota coche premium, ¿no? Cómo suena, no suena absolutamente ningún rugido, sensación intrínseca también de solidez.
que tiene el vehículo en cuanto a la capacidad de absorción de baches y de impactos que puede haber en la carretera, ¿no? Badenes, es otra cosa que me sorprende también en bastante medida, ¿no? Y no solo eso, sino que además también el comportamiento dinámico. Vamos a ver ahora cuando nos movamos una parte un poco más de curvas y podamos acelerar un poco más, que ahora estamos aquí parados. Pero ya que estamos ahora parados, os quería también enseñar el sistema de cámaras de 360, que es un sistema de cámaras espectacular, dado que tenemos esa ausencia de luneta trasera. Este sistema es de serie y fijaros, es que podemos hasta customizar las cámaras, la calidad de las cámaras es espectacular y tiene una nitidez muy impresionante, y luego además tenemos este modo 3D que, como veis, también refleja los intermitentes, cómo se mueven las ruedas, ¿no? Entonces está muy bien trabajado también ese sistema de cámaras y ayuda muchísimo a la hora de aparcar este vehículo, que al final es un vehículo de 4,84 metros de largo y 2 metros de ancho, ¿no? Entonces es un vehículo de unas importantes dimensiones. Dejo de lado un poco la parte de comportamiento hasta que podamos conocer un poco más rápido, pero el sistema de cámara, qué curioso, ¿no? Obviamente no se mueve la imagen porque es la imagen que refleja la cámara que tenemos en la aleta de tiburón, en esa parte trasera del techo, y proyecta una imagen súper nítida de lo que está pasando en la parte trasera del vehículo. Y a mí me parece una idea muy acertada. ¿Por qué? Los coches cada vez se hacen más aerodinámicos, por lo tanto cada vez más afilados en su parte trasera, y esto lo que hace es reducir la altura. Entonces las lunetas traseras cada vez son más tendidas, más pequeñas, y cada vez tenemos menos visibilidad, ¿no? Entonces me parece una idea muy acertada haber contado con este sistema de cámaras, porque da una imagen muy nítida de lo que ocurre hacia detrás. Yo me he acostumbrado muy rápido a no tener espejo convencional, porque bueno, cambia un poco obviamente, pero me parece un sistema muy acertado. Y ahora que tenemos esta parte de curvas, aquí es donde me quería también parar un poco, y volviendo al tema del comportamiento, y es el comportamiento de la suspensión, ¿no? Tenemos una suspensión que no es de dureza variable, como si encontramos en las versiones Dual Motor de serie. Las versiones Dual Motor equipan dureza variable, no es una suspensión neumática, es una suspensión pilotada, pero ya esta suspensión de serie es muy buena, insisto, esa calidad de rodadura, y además no balancea en las curvas. Es un vehículo que es muy estable, se mantiene con muy poco balanceo cuando forzamos un poco el ritmo, y la verdad es que este setup de la suspensión de serie me parece muy acertado para tener un poco mix entre una conducción más dinámica y una conducción también muy confortable, ¿no? Entonces me gusta mucho la puesta a punto del vehículo. Y ahora vais a ver que va a sonar seguramente el aviso acústico de velocidad, ahí lo estáis escuchando. Eso es un tema normativa europea que se impone en todos los vehículos a partir de ahora. Y otra cosa que me gusta mucho de este Polestar 4 es que es tan sencillo como desactivarlo aquí en esta parte del volante. Tenemos estos mandos del volante de tipo háptico capacitivos, pero la verdad es que son muy fáciles de manejar, y me gusta mucho que tengamos la parte de conducción en esta parte del volante. De hecho, puedo desactivar el One Pedal Drive simplemente con una pulsación en la parte superior de esta parte de la izquierda del volante, ¿no? Entonces hace que también no tengamos que andar con los menús, aunque esto lo explico en otro vídeo, ¿no? Pero tenemos también aquí atajos en la que podemos customizar diferentes cosas. Yo, por ejemplo, aquí atajos podría poner el mantenimiento de carril. Entonces, bueno, tendríamos un acceso muy fácil a todo lo que es la parte de conducción, pero ya en la parte del volante ya tenemos esta opción que nos facilita mucho, ¿no? Y de una manera muy sencilla desconectar, por ejemplo, ese aviso acústico que se activa cada vez que arrancamos el vehículo. Por lo tanto, insisto que por un tema normativa, pero de una manera muy cómoda en este Polestar 4 lo podemos desactivar. Y lo que os digo, la dinámica de este coche, cómo va, lo fluido que va, me llama muchísimo la atención, porque al final no deja de ser un coche que, si bien no es muy pesado, hay otros coches de similar categoría que superan las 2,5 toneladas, 2.600, incluso 2.700, 2.700 kilos. Aquí este Polestar 4 se conforma con 2.200 kilos en esta versión normal single motor, 2.200 y pico, 2.300 en la versión dual, que obviamente es un peso bastante importante, no nos dejemos engañar, pero como tenemos ese centro de gravedad tan bajito, esa distribución de pesos también conseguida, lo disimula muy bien y se nota mucho en el comportamiento dinámico. Y quería hablaros de otro elemento, que es la dirección, y es que la dirección es súper directa
y hace que la conducción de este Polestar 4 sea muy divertida, sobre todo en carretera de curvas. Insisto, entre que el coche no balancea y lo fácil que gira, no sé si lo podéis apreciar, pero a poco giro volante el coche ya gira mucho, es muy directa y la verdad es que es súper divertido conducir este vehículo. Pena que ahora tengamos tráfico delante y nos lo pueda enseñar mucho, pero es súper dinámico este coche, al igual que toda la gama Polestar. Ya sabéis que Polestar es la marca de deportivos de Volvo y se nota ese ADN deportivo que tiene la marca en todos sus modelos, incluso esta versión que no es la versión Performance. Sabéis que tenemos un pack Performance en las versiones Dual Motor que incluye pues un reglaje del chasis más deportivo, frenos Brembo y detalles en Gold, pero no tenemos aumento de potencia en este Polestar 4 porque ya los 544 ya os puedo asegurar que son más que suficientes para mover muy rápido este Polestar 4. Pero bueno, insisto que esta versión incluso de acceso, por así decirlo, con el setup de serie, es ya muy dinámico y a par de confortable. Además, esta dirección, si vamos aquí a la parte del coche y vamos a la parte de conducir, veis que es muy sencillo de llegar a los menús. Podemos ajustarla en 3 niveles. Yo ahora la tengo en estándar, pero podemos poner un nivel de ajuste más duro, más dinámico, quizá para cuando hacemos una conducción más decidida, o un manejo más suave. A mí me gusta en este término medio. Y aquí, como veis, también podemos customizar diferentes cosas. Por ejemplo, el One Pedal Drive, que ahora mismo lo tengo desactivado, porque tanto podemos circular en ese modo a vela, o tenemos una posición baja o estándar. Aquí también eso está muy bien, porque Polestar siempre te deja tener un modo de One Pedal Drive completo, en el cual el coche llega a pararse por completo, o tenemos un nivel de regeneración más bajito, sin estar apagado del todo, que es más suave, ¿no? Entonces, eso también está muy conseguido. Y luego tenemos un modo de estabilidad un poco más deportivo, tenemos control extenso de pendientes también en esta unidad, y un modo super lenta, que es un modo de avance a baja velocidad para diferentes maniobras. No he podido hacer mucha conducción más decidida, ¿no? Porque además tenemos ciclistas y tenemos mucho tráfico, pero insisto, me quedo con el comportamiento en esta parte, con el comportamiento dinámico del coche, tanto por lo confortable que es el coche, lo bien que absorbe, lo ensonorizado que está, como por la parte de dinamismo. Y es que os aseguro que el coche es muy dinámico, incluso con esta versión low-red sin el motor tenemos potencia más que suficiente para tener una conducción ágil en este Polestar 4. Bueno, vamos a hacer una salida de autopista ahora y así os enseño un poco también la aceleración. Fijaos que cuando pongo el intermitente el coche hace zoom, no sé si lo podéis apreciar, hace zoom el retrovisor en la parte hace que vamos a girar, por lo tanto da mucha visibilidad en la parte trasera. Y nada, voy a hacer una aceleración ahora de 90 aproximadamente a 120, a ver si puedo adelantar estos coches que veis aquí. Vamos allá. Ya tenéis, estoy a 120 ya, obviamente era cuesta abajo, pero insisto, la aceleración de este coche es más que suficiente. No necesitamos más potencia para viajar con normalidad con este Polestar 4, incluso tener una conducción un poco más decidida. Voy a activar el control de crucero. Para ello tengo que dar 2 pulsaciones al relojito que veis aquí en la pantalla. Subo velocidad en 5,5, salvo que mantenga pulsado. Y bueno, tengo el control de velocidad seleccionado a 125, lo veo de hecho aquí en el Head-Up Display. Y ya sabéis que este control de crucero adaptativo es de serie para todos los Polestar 4. Podemos subir o bajar velocidad de 5,5 y mantener la distancia, cambiar la distancia con el vehículo delante, de menos distancia a más distancia. Pero incluso en este tipo de conducción la sonoridad, la insonorización del habitáculo es muy importante. Incluso en este asfalto que está muy roto, muy deteriorado, apenas se oye el ruido de rodadura, el ruido aerodinámico es inexistente totalmente a 125 y es muy placentero. Insisto que además el sistema funciona bastante bien, el control de crucero. Podemos activar el Pilot Assist, que es el sistema de conducción semiautónoma. Ahora lo he desconectado, pero si pulso una sola vez, ahí lo tenéis, activo el Pilot Assist, ahí lo tenéis, lo he activado a 125 y veis que es capaz de tomar por sí mismo curvas. Y no solo eso, sino que además me está haciendo el cambio de carril. No sé si lo habéis apreciado porque voy a salir ahora de la autopista, pero es capaz de hacer el cambio de carril sin ningún tipo de problema, y esto forma parte del Pack Pilot. Esto lo os añade también en otro vídeo un poco más detallado, pero también funciona bastante bien y da más comodidad aún
en la conducción en largos viajes por autopista. Luego también os hablaré un poco de consumos en otros vídeos mucho más detallado, de viajes, insisto. Esto es un vídeo de primeras impresiones en la que os quiero contar un poco cómo van todo tipo de situaciones, ¿no? En carretera, en autopista, y ahora un poco la parte de ciudad, que es con la que remataré este vídeo. Pero se pueden hacer largos viajes. De hecho, tengo la impresión, el consumo es muy razonable. Para lo que pesa este coche, me sorprende bastante el consumo, lo poco que consume, pero insisto que quedaos para la parte final del vídeo donde os hablaré un poco de los consumos. Hacer largos viajes con esa potencia de 200 kilovatios de potencia pico, carga al 10 al 80 en 30 minutos, podemos hacer largos viajes, y con esa capacidad de 100 kilovatios hora pues tiene una autonomía WLTP esta versión de 620 kilómetros y 590 las versiones dual motor. Por lo tanto tenemos también autonomía importante para hacer largos viajes. Ya os he traído numerosos viajes con el Polestar 2 por autopista a diferentes zonas. También os traeré con el Polestar 4, pero siempre os intento demostrar que se puede viajar por España con un vehículo eléctrico, en especial con Polestar, sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, en este Polestar 4 no va a ser menos. Bueno, y quería terminar esta parte de ciudad, pues bueno, comentaros un poco también en este entorno cómo funciona. Aquí veis el panel de instrumentos digital cuando detecta otros vehículos, que la verdad es que es bastante llamativo. Si por ejemplo conectas el control de velocidad, pues te indica un poco el coche que tienes delante, cómo te marcan los carriles. Ahora lo he desactivado. Y bueno, otra vez lo del tema de las cámaras, porque además incluso te llega a medir la distancia en centímetros, fijaos, 85 centímetros, que tengo con el coche de delante. O sea que es un sistema súper completo y que ayuda muchísimo en este tipo de situaciones. Pensad que no deja de ser un coche que mide 4,84 metros de largo y 2 metros de ancho. Por lo tanto es un coche de unas dimensiones bastante importantes y que pues obviamente todo el sistema ayuda sobre todo en parkings estrechos y este tipo de aparcamientos un poco más complicados. Pero es muy fácil la conducción en ciudad también. Tenemos retrovisores exteriores que son muy grandes, con ese diseño sin marcos que conocemos de Polestar. Y luego tenemos ese retrovisor aquí, como podéis observar, que podemos ajustar, por ejemplo, en su posición. Si yo lo quiero poner un poco más alto o un poco más bajo, yo siempre lo llevo un poco más bajito. Pero como además el aislamiento es muy alto, el refinamiento y la conducción en ciudad es muy placentera, el coche gira bastante bien. Y eso también muy placentero de circular en este tipo de situaciones. Eso sí, tened en cuenta que es un coche, como os decía, que es bastante ancho y unas dimensiones también bastante importantes. Por lo tanto, en sitios estrechos pues hay que tener un poco más de cuidado, pero con este sistema de sensores de aparcamiento, tanto delanteros como traseros como laterales, como el sistema de cámaras que son de serie, pues insisto, ayudan mucho en la conducción en ciudad de este vehículo. Además, tienes una posición de conducción en este Polestar 4 ligeramente más elevada que una berlina convencional. Quizá no tan alta como en un SUV, más alto, obviamente, pero vas ligeramente sobrelevado. Y las regulaciones, además del asiento del volante, son bastante generosas, por lo tanto siempre vas a encontrar tu posición de conducción ideal. Y además todo el sistema de iluminación ambiental que llama muchísimo la atención cuando vas conduciendo de noche, el equipo de sonido, todo cómo funciona todo el sistema de Android Automotive OS, este sistema de Google, todas las aplicaciones nativas, lo fácil, insisto, que es acceder a las diferentes opciones que quieres. Tiene un montón de personalización este coche, pero es todo muy fácil de acceder y con un funcionamiento muy intuitivo. Además tenemos actualizaciones vía OTA, por lo tanto siempre vamos a tener el coche conectado y actualizado. Tenemos conectividad 5G, incluso ahora tiene 4, pero podríamos tener 5G. Entonces, insisto, está todo muy bien estudiado. Vamos a ir un poco con las conclusiones. Os hablaré ahora del consumo también un poco, pero es uno de los vehículos, me parece uno de los vehículos eléctricos en este rango de precio más completos que hay actualmente en el mercado. ¿Por qué? Porque por 65.900 euros tenemos esta versión Long Range Single Motor, con 620 kilómetros de autonomía, unas llantas de 20, esta estética tan espectacular y un equipamiento de serie muy importante. Tenemos todo ese sistema de pantalla, el sistema Android Automotive OS, panel de instrumentos digital, que ya sabéis que otras marcas están empezando a prescindir de él. Tenemos asientos calefactables, asientos eléctricos,
tenemos techo panorámico, bomba de calor, todo ese sistema de cámaras de 360 que hemos visto junto con la parte del retrovisor, control de cruce adaptativo, bliss, control de objetos en ángulo muerto, en fin, un montón de equipamiento de serie. Y con este refinamiento del coche, por 65.900 euros, que obviamente en términos absolutos es un precio alto, pero me parece un precio muy razonable y uno de los más competitivos que hay en su categoría. La calidad de acabados, la calidad de la tapicería incluso de serie, que también la he visto, que es muy similar a la parte exterior que tenemos en esta tapicería Mist. Cómo encaja todo, la sensación de sofisticación que os he comentado antes en cuanto a calidad de rodadura, todo esto, comportamiento dinámico, cómo va este coche, la conectividad, en fin, son muchísimas cosas que hacen a este vehículo de verdad, os lo digo de verdad, no solo porque sea un blog de Polestar, ¿no? Dicho lo cual, lo último que os quería comentar son los consumos, que seguramente que os interese bastante. He estado utilizando este coche 600, casi 700 kilómetros, 680 kilómetros. Además he estado aprovechando un poco sus cualidades dinámicas, he estado conduciendo un poco rápido, viendo la aceleración y demás, sobre todo por autopista. Entonces, en ese tipo de situaciones, con conducción en ciudad, aunque menos, sobre todo en autopista, he conseguido un consumo medio de 20,8 kilovatios hora a los 100, que si le preguntamos a Google cuánto es, hey Google, ¿cuánto es 9.400 entre 20,8? La respuesta es aproximadamente 451,923077. Es decir, en conducción por autopista principalmente, tenemos una autonomía real en este tipo de situaciones que, insisto, he ido bastante rápido, he ido por encima de 120, probando aceleración, con bastante lluvia estos días, y aún así, una autonomía en autopista principalmente de más de 450 kilómetros. Insisto que son las primeras impresiones, os traeré más vídeos de viajes largos, y en el consumo que hoy he realizado con todo tipo de situaciones, ciudad, carretera y autopista, como habéis podido ver, he obtenido un consumo de 16,8 kilovatios hora a los 100 en 62 kilómetros, y de hecho llevo más o menos unos 130-140 kilómetros desde que cargué el coche y todavía estoy al 78%. Por lo tanto podéis hacer los cálculos, más o menos un 25%, no he llegado al 25%, y más o menos unos 160 kilómetros. Por lo tanto veis que la autonomía real puede incluso llegar por encima de estos últimos kilómetros que he realizado, por encima de los 500 kilómetros cómodamente. Por lo tanto, insisto, también muy sorprendido del consumo. De hecho, el consumo que he realizado hoy, vamos a hacer el cálculo, Google, ¿cuánto es 9.400 entre 16,8? La respuesta es aproximadamente 559,522381. Pues fijaros, 560 kilómetros en el recorrido que he hecho hoy, combinando ciudad, autopista y carretera. Bueno, y termino este vídeo en un garaje para que veáis un poco la maniobrabilidad de este coche en este tipo de situaciones, con todo el sistema de cámaras. Fijaos la iluminación ambiental, que también es espectacular, y que veáis también un poco la cámara, ¿no?, el retrovisor interior, y lo fácil que es maniobrar. Tener aquí la palanca también ayuda un montón, y además fijaos que los sensores de parking, como os enseñaba antes, me marca la distancia con el vehículo de delante y con los objetos diferentes que tenga a mi alrededor. Así que esto es todo lo que os quería enseñar de este Polestar 4 en cuanto a mis primeras impresiones. Realmente sorprendido, para mí un productazo. Así que nada, cualquier duda nos la puedes hacer llegar a través de los comentarios. Dadle un like si os ha gustado, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, porque os voy a traer un montón de vídeos también del Polestar 4 y de otros modelos como el Polestar 2 y el Polestar 3. Y nada más, nos vemos en los siguientes vídeos.